A las 2:17 a.m., apareció un archivo durante unos minutos en un repositorio técnico utilizado por astrónomos para el intercambio preliminar de datos observacionales. No era un anuncio oficial, ni un comunicado de prensa. Era simplemente un conjunto de imágenes sin procesar, acompañadas de metadatos demasiado precisos como para ignorarlos. El objetivo 3I Atlas. La diferencia. Ya no era una mancha borrosa que cruzaba el campo de visión. Era la imagen más nítida del objeto jamás registrada. Cuando el archivo desapareció, el daño ya estaba hecho. El responsable de la captura no era un aficionado ni un influencer que buscaba llamar la atención. Era un astrónomo con una sólida formación en el análisis de objetos interestelares, acostumbrado a trabajar con datos altamente sensibles y a someter sus descubrimientos al escrutinio de la comunidad científica antes de su divulgación pública. Lo que vio en esa imagen lo llevó a romper un protocolo de silencio, hablar antes de que el material quedara completamente enterrado. La imagen mostraba algo que no encajaba con los patrones conocidos. 3I Atlas no presentaba la característica caótica típica de un cometa activo, ni el perfil irregular esperado de un asteroide interestelar. En cambio, emergió una estructura definida, con bordes coherentes, simetría parcial y una distribución de luminosidad que indicaba organización interna. No era bello en sentido estético, era inquietante en sentido técnico. Desde su detección inicial, 3I Atlas había sido tratado como un visitante interestelar inusual, siguiendo los pasos de objetos como Oumuamua y 2I Borisov. Pero existía un problema que datos previos ya habían insinuado. Su aceleración no se ajustaba perfectamente a las fuerzas gravitacionales esperadas, y la ausencia de una cola visible siempre causó inquietud entre los expertos. La nueva imagen no resolvió esta inquietud, sino que la amplificó. El astrónomo describió la vista como excesivamente limpia. En astrofísica observacional, esto no es un cumplido. Los objetos naturales, especialmente aquellos que atraviesan sistemas estelares durante millones o miles de millones de años, presentan marcas de erosión, irregularidades y asimetrías violentas. 3I Atlas, en esa imagen, parecía conservar una coherencia estructural difícil de justificar únicamente con los procesos naturales conocidos. Los metadatos reforzaron la extrañeza. La captura se había realizado con una combinación de filtros y exposiciones prolongadas que normalmente revelarían dispersión de material, chorros de gas o irregularidades térmicas. Nada de esto se veía con claridad. En cambio, se observaba una concentración de energía estable, casi como si el objeto mantuviera su integridad a pesar de interactuar con el entorno espacial. Horas después, se restringió el acceso al repositorio. El enlace original empezó a mostrar un error. El archivo fue eliminado de los registros públicos. No se emitió ningún comunicado. No se presentó ninguna solución técnica. Simplemente, silencio. Este patrón no era nuevo. La historia de la astronomía moderna está llena de datos reclasificados, retrasos para verificación y descubrimientos que tardan años en ser reconocidos oficialmente. La diferencia esta vez fue la velocidad. La eliminación fue demasiado rápida para ser resultado de un simple error administrativo. Alguien se dio cuenta del impacto de esa imagen casi de inmediato. El astrónomo, anticipándose a este escenario, había realizado copias locales. Guardó no solo la imagen final, sino también los datos intermedios, histogramas, curvas de luminosidad y parámetros de calibración. Estos elementos son cruciales porque evitan que el material se considere manipulación o mala interpretación. Los números confirmaron lo que sugerían los píxeles. 3I Atlas no se comportaba como debería. Al ser preguntado sobre la reacción institucional, fue directo. No habló de conspiración ni de ocultación deliberada de secretos cósmicos. Utilizó términos más fríos y perturbadores. Dijo que la imagen creaba un problema de clasificación y, en ciencia, los problemas de clasificación son peligrosos. Exponen límites teóricos, fallas en los modelos y la posibilidad de que algo se haya interpretado bajo premisas erróneas durante demasiado tiempo. AENLA, organización responsable de centralizar gran parte de los datos de observación profunda, no hizo comentarios sobre el caso. No hubo una negación formal ni confirmación. Solo se actualizaron discretamente las bases de datos y se eliminó cualquier mención directa de esa captura específica. Oficialmente, 3I Atlas
continuó siendo monitoreado. Extraoficialmente, la imagen más nítida jamás obtenida simplemente dejó de existir. Si la imagen fuera irrelevante, ¿por qué eliminarla? Si fuera un error, ¿por qué no explicarlo? En ciencia, los errores se corrigen públicamente. Los datos erróneos se descartan con justificación. Lo que no se hace es borrar silenciosamente el registro de algo que cualquiera que sepa dónde buscar puede rastrear fácilmente. La tensión no reside en lo que la imagen demuestra, sino en lo que nos obliga a reconsiderar. Visto desde esta perspectiva, 3i Atlas desafía los criterios actuales para distinguir entre objetos naturales y fenómenos que exigen explicaciones más complejas. No afirma nada por sí mismo, pero se niega a encajar en los esquemas existentes. Y quizá eso es exactamente lo que hace que esta imagen sea tan inquietante, porque desde el momento en que un objeto ya no puede describirse con fiabilidad mediante modelos aceptados, el debate deja de ser meramente astronómico, se vuelve institucional, político y epistemológico. ¿Quién decide cuándo los datos son prematuros? ¿Quién define qué se puede o no discutir públicamente? Y, lo más importante, ¿qué ocurre cuando la propia evidencia escapa a control? Sigamos el rastro de esta retirada silenciosa, no para especular, sino para comprender. ¿Quién actuó tan rápidamente para suprimir una sola imagen y por qué? Cuando la imagen más nítida de 3i Atlas desapareció de los repositorios públicos, la reacción inicial de muchos investigadores fue pragmática. Los archivos desaparecen constantemente. Errores de indexación, revisiones internas, datos sin validar. Nada de esto por sí solo sería extraordinario. El problema es que, en los días siguientes, otras señales comenzaron a alinearse, y todos apuntaban en la misma dirección. Los astrónomos que monitorean el objeto informaron discretamente que las solicitudes de acceso a ciertos conjuntos de datos estaban siendo denegadas o redirigidas. No hubo un bloqueo explícito, solo respuestas estandarizadas. En revisión, en actualización, en espera de nueva publicación. Este tipo de respuesta es común cuando hay descubrimientos preliminares. Lo que no es común es sincronización. Estas respuestas se encuentran en diferentes centros de investigación. Aún más extraño fue lo que ocurrió con los modelos orbitales. Versiones actualizadas de los parámetros 3i Atlas comenzaron a circular con cambios pequeños, pero relevantes. La aceleración residual, esa sutil desviación que ya preocupaba a los especialistas, se suavizó y se reinterpreta como ruido observacional o un efecto de desgasificación no detectado. El detalle preocupante: los nuevos modelos no explican mejor los datos antiguos, solo los hicieron menos problemáticos. Este tipo de ajuste no es fraude, es algo más sofisticado y más humano. Cuando los datos amenazan el equilibrio de un modelo aceptado, la tendencia institucional es intentar absorberlos, normalizarlos e imponerlos. No por mala fe, sino por inercia científica. Los paradigmas no se derrumban fácilmente, sobre todo cuando sustentan décadas de inversión, prestigio y narrativa pública. Algunos investigadores comenzaron a alzar la voz, siempre al margen de los canales oficiales. Uno de ellos, especialista en dinámica de cuerpos pequeños, fue directo. 3i Atlas se está tratando como un problema administrativo, no científico. La afirmación parece exagerada, pero cobra sentido al analizar la historia. En casos anteriores, como el propio Oumama, los datos problemáticos se diluyeron con el tiempo y fueron reemplazados por explicaciones cada vez más aceptables, incluso sin un consenso total. La diferencia ahora reside en el contexto. Nunca antes habíamos tenido tantos telescopios, sensores y observatorios independientes operando simultáneamente. Nunca había habido tanta redundancia de datos. Esto cambia las reglas del juego. Una imagen puede eliminarse de un servidor oficial, pero no puede borrarse de la memoria colectiva de quienes la vieron, la analizaron y guardaron copias locales. Vivimos en una era en la que dependemos de las instituciones para filtrar lo que es relevante, seguro o probado. Esto funciona bien cuando se trata de datos estables. Pero cuando surge algo que desafía las clasificaciones básicas, el filtro deja de proteger y comienza a distorsionar. AO, como principal intermediario entre la ciencia espacial y el público, ocupa una posición delicada. No es solo un centro de investigación, es un narrador oficial del cosmos. Cada declaración, cada imagen publicada,
Contribuye a construir nuestra percepción colectiva del universo. Admitir que un objeto interestelar desafía por completo los modelos actuales no es solo un problema científico, sino un shock narrativo. Y esto afecta directamente al espectador promedio, aunque no se dé cuenta de inmediato. Cuando los datos se suavizan, retrasan o reinterpretan para mantener la coherencia institucional, el público recibe una versión del universo más estable de lo que realmente es, más predecible, más cómoda. La incomodidad queda relegada a un segundo plano. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esta historia no se trata solo de un objeto distante que cruza el sistema solar. Se trata de cómo afrontamos lo inesperado. Se trata de nuestra disposición a revisar las certezas cuando empiezan a fallar. Y sí, de la importancia de debatir esto abiertamente. Si este tipo de investigación te parece interesante, suscribirte al canal y darle a me gusta no es solo apoyo, sino una forma de mantener este tipo de debate visible. Tras bambalinas, el astrónomo que publicó la imagen original continuó analizando los datos. Cotejó la imagen censurada con observaciones posteriores realizadas con diferentes instrumentos. El resultado fue inquietante. La estructura observada no era un artefacto aislado de esa imagen específica. Rastros similares, más sutiles, pero consistentes, aparecieron en registros posteriores, siempre que se analizaran sin los filtros estándar. Esto significa que la imagen no fue un accidente. Simplemente era la más nítida. Y aquí viene el punto más desconcertante de esta parte. Al suprimir la imagen, el problema no se eliminó. La discusión solo se pospuso. El 3I Atlas permanece ahí, siguiendo su trayectoria, acumulando datos que, tarde o temprano, requerirán una explicación más sólida que los ajustes estadísticos y las afirmaciones vagas. Abordemos la pregunta que nadie parece dispuesto a responder oficialmente. ¿Qué sucede cuando la ciencia descubre algo que ya no se puede normalizar? ¿Y quién decide cuándo el público puede descubrirlo? Ignorar un dato no lo hace inexistente. Simplemente traslada sus consecuencias a un punto futuro, donde el impacto suele ser mayor, más abrupto y menos controlable. La historia de la ciencia es clara al respecto. Siempre que la evidencia desafía un paradigma dominante y se oculta bajo la alfombra institucional, regresa, no como una curiosidad académica, sino como una crisis de interpretación. El 3I Atlas representa exactamente este tipo de punto de estrés. Hasta este punto, hemos visto una imagen técnicamente sólida, retirada de circulación, sin explicación pública. Hemos visto ajustes sutiles a los modelos, revisiones silenciosas de parámetros, y un claro esfuerzo por mantener el objeto dentro de las categorías conocidas. El problema es que las categorías no explican la realidad, solo intentan organizarla. Cuando la realidad se resiste, insistir en la organización se convierte en una forma sofisticada de negación. Las consecuencias de esto no son abstractas, son prácticas, científicas y humanas. Desde una perspectiva científica, insistir en que 3I Atlas debe ser natural, incluso cuando los datos apuntan a profundas ambigüedades, sienta un precedente peligroso. Implica aceptar que nuestros modelos son más importantes que las observaciones. Implica transformar la ciencia, que debería ser un proceso abierto y autocorrectivo, en un sistema defensivo preocupado por preservar las narrativas establecidas. Desde una perspectiva humana, el impacto es aún más profundo. Vivimos con la idea de que comprendemos el lugar de la Tierra en el cosmos. Esta comprensión no es meramente técnica, estructura nuestra filosofía, nuestra noción de insignificancia o centralidad, nuestra comodidad existencial. Cuando surge algo que sugiere organización donde esperábamos azar, intención donde esperábamos ruido, la reacción inmediata no es curiosidad, es miedo. Y el miedo, cuando se institucionaliza, a menudo se disfraza de prudencia. Ella no es la villana de esta historia. Es un reflejo de algo más grande, la dificultad colectiva de lidiar con las rupturas ontológicas. Admitir que un objeto interestelar presenta características que escapan a los modelos actuales no significa afirmar un origen, una consciencia o una intención artificiales. Pero sí significa aceptar que no lo sabemos. Y para las instituciones construidas sobre la autoridad epistémica, admitir que no saben
es siempre el paso más difícil. Lo que aún se oculta al público no es una respuesta definitiva. Es algo más sutil y más inquietante. Lo que se oculta es alcance de la duda. El grado de genuina inquietud entre los expertos. El hecho de que, entre bastidores, ya no exista un consenso discreto sobre lo que representa 3i Atlas. El silencio no protege al público del pánico. Lo protege de la complejidad. Pero la complejidad no desaparece. Simplemente se acumula. Si aceptamos que el universo puede contener estructuras, patrones o comportamientos que no pueden explicarse únicamente por colisiones aleatorias y fuerzas ciegas, nos vemos obligados a replantearnos preguntas fundamentales. No solo ¿qué es esto?, sino ¿qué tipo de universo estamos observando? Un universo puramente mecánico tolera anomalías estadísticas. Un universo estructurado, quizás incluso informacional, exige una perspectiva diferente. Aquí es donde la investigación deja de ser meramente astronómica y se vuelve filosófica. La pregunta que plantea 3i Atlas no es si existe algo ahí fuera, sino si estamos preparados para reconocer la organización donde nos han enseñado a ver solo materia inerte. Si la conciencia es un subproducto poco común de la química terrestre, o una propiedad distribuida del propio cosmos, que se manifiesta de maneras que aún desconocemos. Esta pregunta no es nueva. Abarca siglos de ciencia, metafísica y espiritualidad, y es precisamente este hilo el que este libro electrónico explora en profundidad. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni conclusiones cerradas. Avanza precisamente donde termina este vídeo, en la frontera entre los datos científicos, los límites conceptuales y la posibilidad de que el universo no sea solo un escenario vacío, sino un sistema activo, informativo y quizás consciente en algún nivel. Si esta inquietud te resulta familiar, el enlace al ebook está en el comentario fijado o disponible, mediante el código QR que aparece en pantalla. No es un complemento promocional, es la inevitable continuación de esta investigación, para quienes se dan cuenta de que algunas preguntas ya no encajan en videos cortos ni explicaciones simplificadas. Y ahora vale la pena concluir con la pregunta que queda sin respuesta oficial. Si un solo objeto interestelar ya es capaz de exponer debilidades en nuestros modelos, provocar silencio institucional y reavivar debates que creíamos resueltos, ¿qué pasa cuando no es solo uno? Si has seguido hasta aquí, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta qué te ha despertado esta historia. No como una reacción automática, sino como una postura. Porque hablar de los límites de lo que sabemos es el primer paso para no dejarnos definir únicamente por lo que otros deciden ocultar.